Hola, el día de hoy les voy a hablar sobre una noticia que está relacionada con la noticia que salió el día de ayer en este canal sobre la terrible muerte de Ámbar por parte de este criminal que se dejó libre por parte de los tribunales que ya tenía antecedentes por asesinato. Pero más allá de ver el detalle del caso en cuestión, que ya lo vimos en un video anterior, el día de hoy me quiero enfocar un poco más en una de las peticiones que se está dando por parte de la ciudadanía, que noto que es una de estas pocas instancias en las cuales gente de distintas tendencias políticas está de acuerdo en algo, ya sea a favor o en contra de esto, que es el tema de la pena de muerte. Porque es muy interesante, hay personas de derecha que están a favor de esto de la pena de muerte en este caso y que se vuelva a restablecer como ley. Y hay otras personas, particularmente más conservadores, que también están en contra porque dicen que hay que respetar el derecho a la vida. Por otro lado, desde la izquierda también vemos algunos que en el mundo feminista que están empujando mucho la idea de pena de muerte porque dicen que cómo puede ser que violadores mantengan justamente su vida después de, perdón, no violadores, asesinos y violadores mantengan la vida después de los actos que hacen. Mientras que otros de la izquierda también rechazan esto por simplemente ir en contra de lo que dice la dignidad de los presos. Entonces hay una mezcla de cosas en las cuales hay gente de distintas vertientes ideológicas a favor y en contra. Y más allá de eso, quiero que veamos un poco si corresponde o no la pena de muerte y si es que es posible restablecerla en Chile, ya que en el año 2001 fue eliminada del Código Penal y realmente muchos dicen que no se podría por tratados internacionales. Lo vamos a ver con un poco de detalle. Pero antes, quisiera agradecerle al suscriptor Felipe Yáñez Rojas, que se convirtió en el suscriptor más reciente, en decir hacer un aporte voluntario único a través de Flow. Así que muchas gracias, Felipe, te lo agradezco mucho. Y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere dar un aporte voluntario al canal, ya sea por Flow o criptomonedas para hacer un aporte voluntario único, o tal vez a través de Patreon o la comunidad de YouTube para un aporte mensual, puede hacerlo mirando el comentario que está fijado abajo en los comentarios. Habiendo dicho eso, vamos al detalle de esta situación de la pena de muerte. Recuerden que estamos aquí enfocándonos en el caso de Ámbar, con este tema del asesinato que se dio en Villa Alemana, en el cual a esta joven de 16 años la mató este señor Hugo Bustamante, que está justamente siendo pareja de la madre de Ámbar, que se tardó varios días en declarar que su pareja había sido la que causó esto y que hay fuertes sospechas que ella podría estar involucrada de alguna manera en esto. Es bien extraño su participación, pero de todas maneras él tenía antecedentes penales en los cuales ya había sido condenado y él reconoció que en el pasado había matado a su antigua pareja de 49 años y también al hijo de ella de 9 años, y por lo tanto se le había condenado a 27 años de cárcel, pero llegados los 11 años de cárcel simplemente se le dejó en libertad condicional. Y es interesante porque esto se justificó en razón de una ley que se aprobó durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, para pasar a control del Poder Judicial el tema de las libertades condicionales y que esta fuera un beneficio que se puede dar a aquellos que cumplen la mitad de su condena y que además no son un peligro para la sociedad, y se suma también que hayan tenido buen comportamiento. Pero por alguna razón, es bien irregular, se le dio bajo esta condición libertad condicional a Hugo Bustamante, pero la jueza que le otorgó la libertad condicional a Hugo Bustamante no cumplió con los requisitos incluso de la ley misma que se dictó, porque de 27 años justamente lo que podemos ver es que 11 años no es la mitad de ese monto. Entonces antes de cumplir la mitad de condena se le dio este beneficio, y además los informes que se entregaron decían que él era un peligro para la sociedad, pero de todas maneras igual se le dejó en libertad condicional. Muy extraño, ¿no? Ni siquiera se cumplieron los requisitos de la ley, pero bueno, cuando le importaba la ley realmente al Poder Judicial. Pero ahora vamos a ver el tema de la pena de muerte, porque muchos la están pidiendo, y quiero comenzar viendo si es que es posible restablecer la pena de muerte en Chile, y posteriormente vamos a ver si es que es buena idea o no. La pena de muerte tiene distintas interpretaciones, porque le voy a hacer aquí una explicación de derecho que yo sé que muchos tal vez no lo encontrarán muy entretenido, pero que es importante saber. Y es que Chile firma distintos acuerdos internacionales que son vinculantes y hay una discusión legal con respecto a si tienen superioridad con respecto a la ley local. Hay algunos que dicen que la ley internacional está por sobre la ley nacional, y hay otros que dicen que la ley nacional está por sobre la ley internacional. Yo estoy más por el segundo camino, la segunda opción, ya que en la práctica, si alguien no quiere cumplir una ley internacional, no te pueden obligar. Es así de simple en realidad. Por eso la ley nacional siempre está por sobre la ley internacional, y en muchos casos incluso los tratados dicen esto, pero algunos hablan del organismo internacional casi como si fuera una palabra divina.
Pero de todas maneras, hay acuerdos internacionales tales como el Acuerdo de San José de Costa Rica, que dicen que una vez que un país elimina la pena de muerte de su legislación, no podría volver a ser restablecido. Entonces, algunos argumentan que como firmamos ese acuerdo, además del Acuerdo de Viena, que tiene disposiciones similares, no podría restablecerse la pena de muerte en Chile por estos acuerdos internacionales, y lo que habría que hacerse es salirse de esos acuerdos para poder establecerlo. Eso es una interpretación, ya que efectivamente en el año 2001 se eliminó la pena de muerte dentro de lo que es el Código Penal chileno, de la ley civil. Y los que siguen esta interpretación, insisto, no hay una cosa segura aquí porque todo esto es interpretable en el derecho, dicen que como se eliminó no puede restablecerse, y por lo tanto la única manera de restablecerlo sería saliendo de los organismos internacionales. Ahora hay otra interpretación que es la que me parece más razonable, que es la que dice que efectivamente sí puede hacerse, porque estos acuerdos internacionales dicen que una vez que se elimina de su legislación por completo la pena de muerte no puede volver a establecerse. Pero justamente en el Código de Justicia Militar de Chile se establece la pena de muerte como una sanción. Ahora eso no es la ley civil, no es una normativa penal, pero lo que nos permite observar esto es que como sigue existiendo dentro de la ley chilena, dentro del Código de Justicia Militar, la pena de muerte, de acuerdo a esta otra interpretación, se podría decir que sí se puede volver a incorporar en la ley penal, porque no se ha eliminado por completo dentro de lo que es la ley chilena, sigue existiendo en el Código de Justicia Militar. Entonces no se estaría incluso rompiendo ningún tratado internacional firmado por el Estado de Chile al volver a establecerla, y por lo tanto solo faltaría la voluntad de la casta política para poder implementar esto. Ahora insisto, todo esto depende mucho de interpretaciones legales, y probablemente depende mucho también de lo que quiera la ciudadanía. Tiendo a pensar que se van a inclinar por la segunda opción, que es la que estoy diciendo en este momento, porque es la más popular a nivel ciudadano, si es que quisieran hacer eso. Pero más allá de si se puede o no, que de acuerdo a mi interpretación jurídica sí se podría, viene la pregunta de si es correcto o no permitir este tipo de actos. Y personalmente creo que se genera aquí una doble vertiente, un doble cuestionamiento con respecto a esta materia. Por un lado, hay que tomar en cuenta que es peligroso darle la facultad al Estado de decidir cuándo se puede condenar a muerte o no a alguien. Eso es peligroso, tomando en cuenta que el Estado básicamente es el feudo de los políticos, y darle la disposición de poder condenar a muerte, de facilitar la creación de leyes que pueden llevar a la muerte a una persona, es peligroso, justamente por el poder que eso puede llegar a darle al Poder Judicial y al Estado en consecuencia. A la vez que siempre está el problema de que si se le condena a alguien que es inocente, estarías acabando con una vida inocente. Es un elemento. Pero por otro lado, yo considero que sí se debería permitir el tema de la pena de muerte por la concepción de justicia que yo tengo. Todo esto depende mucho de la concepción que ustedes tengan de justicia. No es necesariamente una respuesta correcta o incorrecta en esta materia, porque son distintas visiones con respecto a cómo se ve la justicia, la materia jurídica. Y yo considero que la justicia debería tener un rol, podríamos decir, compensatorio con respecto de la víctima o la familia de la víctima. Entonces, en materia justamente, podríamos decir, monetaria, si es que alguien te robara dinero, por ejemplo 1.000.000 de pesos, a ti te deberían devolver lo que te sacaron, además que el otro debería sufrir sobre sí mismo el daño que causó, por lo tanto recibir tú 1.000.000, para que el otro sufra el daño que intentó causar. Compensación, que el otro sufra sobre sí mismo el daño que causó a la víctima. Y en este caso, lamentablemente, la víctima, que es Ámbar, está muerta, porque la mató este señor que tenía 16 años, la joven. Y lo que me parece que sería justo simplemente es que en este caso la familia de la afectada, en este caso no la madre porque, bueno, es posible que esté implicada, pero la familia de la afectada, desestimando el caso de la madre, debería ser ellos los que determinan si es que quieren que el que causó el delito, si se determina la culpabilidad, que me parece que es bastante evidente que es culpable, ellos deberían decir si quieren que se dé la pena de muerte en ese caso, y se debería permitir, porque en esa situación el hombre, este hombre que causó este delito, esta situación tan crítica, estaría recibiendo sobre sí mismo el mismo daño que él causó a otra persona, que es la muerte. Entonces me parece que tan solo lo justo para poder hacer una compensación, esta justicia compensatoria que tiene una vertiente rothbardiana donde tiene su origen, debería permitirse, de acuerdo a mi pensamiento jurídico, que
se pueda por parte de los familiares de la víctima determinar si quieren eso o algo menor, porque ya, como la pena máxima es la muerte, cualquier otra cosa simplemente es una sanción menor y debería depender justamente de familia de la víctima al estar la víctima muerta. Y si no quieren ese tema de que la familia decida, debería ser un jurado de individuos, de ciudadanos que aleatoriamente se le elige y ellos determinan ese tipo de cosas. Pero esto de que se le dé una sanción que es tan arbitraria, en la cual te dicen, ah, bueno, mataste a alguien y son tantos años de cárcel. ¿Por qué? Porque, bueno, decidimos que eran 20, 30, 40, son números arbitrarios. No es como que hay un principio de fondo que te dice tienen que ser tantos años. Simplemente dicen, ah, tantos años, bueno, vamos a hacer una ley con tantos años. Más o menos es completamente arbitrario. Entonces debería guiarse por esos principios de proporcionalidad, porque de esa manera se hace la compensación adecuada y se da justicia. El otro simplemente es una arbitrariedad enorme. Ese debería ser el enfoque principal. Y también creo que pues por otro elemento además. Tiene que siempre tener la justicia este enfoque compensatorio, porque actualmente metemos a alguien a la cárcel y seguimos haciéndole un daño a las víctimas, si es que sobreviven, o a las familias de las víctimas e incluso a los ciudadanos comunes y corrientes que no han hecho nada respecto de este tema, que no están ni siquiera asociados al delito. ¿Por qué lo digo? Porque actualmente cuesta 724.000 pesos chilenos mantener a un preso en la cárcel, a uno nada más. Eso informado de acuerdo a la tercera. Entonces, en la práctica, alguien hace un crimen, ya se le sanciona, lo meten a la cárcel, ¿y qué ocurre? A la víctima, y si sobrevive, y si no, la familia de la víctima, a pesar de todo lo sufrido, pagan sus impuestos, le saca el Estado dinero del bolsillo y parte de su dinero se va a pagarle al criminal su estadía, 724.000 pesos. Y todo el resto de la población, los ciudadanos comunes y corrientes, ¿qué ocurre? No han hecho nada, no son responsables de absolutamente nada, pero de su bolsillo, del bolsillo de todos nosotros, sale dinero para mantener a estos criminales. Entonces hay un nivel de injusticia tal que sería permitir para la familia elegir qué es la respuesta para dar la compensación respectiva, ya sea la muerte porque él la causó y no es la primera vez, sería el tercer asesinato que hace. Recordemos que en el pasado se le condenó y él confesó por la muerte de una mujer de 49 años y su hijo de 9 años, y ahora sería la tercera muerte, la mujer de 16 años a la que descuartizó. Entonces deberían poder decidir si quieren que se le dé muerte a este señor, o de no ser así, que por lo menos trabaje el resto de su vida generando ingresos para pagar primero su estadía en la cárcel y para compensar de por vida a la familia de las víctimas. Sería lo mínimo. Pero por eso debería de permitirse ese tipo de cosas, pero al menos más allá de la concepción de justicia que uno pueda tener, hay que tomar en cuenta que sí es posible establecer la pena de muerte si así lo desea el mundo político. Pero probablemente van a ver que este tema lo van a ignorar un poco y van a empezar a desestimar la idea de pena de muerte, aunque sea muy popular, porque a gran parte de los políticos no les agrada por alguna razón u otra. De todas maneras, recuerden que ustedes me pueden recomendar alguna noticia, algún tema abajo en los comentarios y nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.